Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a hacer este tipo de saquitos perfumados para armarios o cajones. Acompañadme que empezamos. Antes de pasar al tutorial de cómo hacer estos saquitos, os quería mostrar de manera rápida las novedades que me han enviado de Dipinto Di Blu. Como siempre, todos los enlaces a los productos que os voy a mostrar os los voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo. Y recordaros que también tenéis un descuento del 10% aplicando mi cupón Amparo La Cruz 10. Voy a empezar por estos productos porque lo que más me he pedido en esta ocasión han sido papeles de arroz y transfer. La pasta DAS, esta es de 500 gramos. Me preguntáis muchísimas veces dónde la podéis conseguir. Pues aquí, en Dipinto Di Blu. No importa del país de donde seáis, porque Dipinto envía a todos los países. Lo he dicho en muchas ocasiones, la pasta DAS, de entre todas las que yo he probado, habrán otras que yo no he probado, pero las que sí, es la que más me gusta. Y me gusta porque tiene ese punto justo de humedad para poderla manejar con facilidad, se desmolda muy bien y es de las pastas que yo he probado de las que menos encoge. Encoge como todas porque al dejarla secar la humedad va perdiendo, entonces el tamaño se reduce, pero siento que es de las que menos encoge. Purpurinas, glitter. Estos son de la marca Sizzix. Las scraperas seguro que conocéis esta marca, es una marca de calidad. Llega la Navidad, ya tenemos muchos trabajos navideños hechos, pero otros tantos que vamos a ir haciendo. En color plata, oro y oro rosa. Y una bandeja de madera MDF de 30 por 30 y 4,5 centímetros de altura. Pasamos a los papeles de arroz navideños. Este primero tiene 4 imágenes, una chimenea, una niña vestida de Mamá Noel con alitas, una corona y un muñeco de nieve. Este otro que me encanta, un gracioso gatito por aquí y un petirrojo en la parte de abajo. Este otro que tiene varios diseños, todos que podemos ir recortando. Este otro con fondo blanco. Ya sabemos que a la hora de hacer decoupage, todos los papeles o servilletas que tengan fondo blanco pues nos facilita muchísimo más el integrar el papel en la superficie en la que estamos trabajando. Son diseños súper bonitos. En este predomina muchísimo la flor de Pascua. Este otro, un nacimiento y viene en 3 tamaños. Y estos dos últimos son muy similares uno al otro, pero este es en tonos blancos y aquí más tonos rojos. La flor de Pascua en diferentes diseños. Y pasamos a los transfers. El fabricante nos dice que son específicos para trabajar con tela, porque se aplican con calor, pero también los podemos utilizar en cualquier superficie. Este primero, 4 muñecos de nieve iguales que cambia el color del gorrito. Este otro, en círculo, para decorar esferas, va genial. Casita con Papá Noel, galleta de jengibre y un Merry Christmas. Este es el que voy a utilizar seguramente en la bandeja, si no cambio de opinión. Este otro me encanta. 3 cenefas de casitas navideñas. Son distintos diseños, aunque parezca que las casitas se repiten, pero están colocadas de manera que las cenefas no son iguales. Y el último, 3 guirnaldas de bolas. Y ahora sí, vamos ya con el paso a paso para hacer este tipo de saquitos para ambientar armarios, para colgarlos o para meterlos en un cajón. Este saquito lo hice con estos transfer, que es el de las calabazas y el paraguas. Utilicé una de las calabazas y unas hojitas de por aquí, porque podemos superponer un transfer encima de otro. Para el que vamos a ver en el vídeo voy a utilizar un muñequito de nieve de aquí. Yo he recortado un trozo de tela de 15 centímetros de ancho por 36 de largo. Yo voy a utilizar máquina de coser, pero también lo podéis hacer a mano. Yo no me voy a complicar haciendo saquitos para pasar una cinta y demás. Yo voy a utilizar este sistema que por aquí se queda abierto, que lo tienen muchas fundas de almohada. Es muy fácil de hacer. Lo primero, planchar la tela. Yo estoy utilizando tela de algodón, pero podéis usar la que tengáis. Y el saquito va a ir así, de esta forma.
con la abertura por la parte de atrás, con lo que en este lado corto y en este otro hay que hacerle una orilla, y yo se la voy a hacer de un centímetro. Y es lo primero que haremos, pasar un pespunte por aquí y otro por aquí. Lo siguiente, vamos a marcarle con la plancha las dobleces. Yo doblo hacia arriba unos 11 centímetros y después bajo este y lo monto por encima, dejando unos 4 o 5 centímetros una tela encima de la otra. Con lo cual yo voy a dejar un espacio de unos 14 centímetros. Pues coloco bien la tela y lo plancho. Y ahora ya con las marcas ya puedo pasar a hacer el transfer. Lo voy a hacer en este espacio de aquí. Recortamos el diseño que vayamos a utilizar y la temperatura de la plancha unos 160 grados sin vapor. Y vamos a colocarlo centrado. Un papel de horno y a planchar unos 15 segundos. Tampoco necesita mucho más. Y ahora hay que dejarlo enfriar antes de quitar el plástico protector. Con un par de minutos es suficiente y ahora ya vamos levantando el plástico. Tenemos que volver a darle calor. Volvemos a colocar el papel de cocina y volvemos a planchar unos segundos. Y antes de seguir manipulándolo, lo volveremos a dejar que se enfríe. Ahora vamos a coser los laterales. Por las marcas que planchamos, doblamos, pero dejando el derecho hacia adentro. Y ya tan solo tenemos que pasar el pespunte por esta parte de aquí y por esta de aquí a 1 centímetro. Y ahora ya le damos la vuelta. Ya tenemos el saquito formado. Se me había olvidado deciros, para colgarlo, como veis, yo aquí le he puesto un eyelet, un ojal para atarlo con una cuerda. Si vosotras queréis que la cuerda salga directamente del saquito, cuando lo tenemos doblado del revés antes de coser estos laterales, colocaremos el trocito de cuerda que queramos, pero hacia el interior, para coser por encima, y cuando le demos la vuelta que la cuerda quede en el exterior. Como ya os he dicho, yo voy a colocarle un eyelet y lo voy a hacer con esta herramienta, es la Crop-A-Dile, que hace los orificios y coloca estas piezas, los eyelet. Y por aquí ya pasaremos el cordón. Y aún no hemos terminado. El saquito de la parte exterior ya lo tenemos, pero yo le hago 2 saquitos para que vaya uno dentro de este. ¿Por qué? Yo he estado viendo por ahí a ver qué utilizar para el relleno, y se puede utilizar flores secas, frutos secos, unas bolitas que venden específicas que van sin aroma para que tú les pongas la esencia. También podemos utilizar arroz, y lo que más me ha sorprendido es que podemos utilizar guata, y es lo que yo voy a utilizar. ¿Qué pasa? Que yo he hecho los saquitos abiertos, que podría poner la guata aquí directamente y no pasaría nada. Si vais a utilizar cualquier otro material y solo queréis hacer un saquito, pues este sistema no os sirve, porque por aquí se saldría todo. Tendríais que hacerlo de estos que van completamente cerrados o que van con una cinta en la parte de arriba. Pero yo voy a hacer un doble saquito. ¿Por qué? En este ya lo tengo. Porque como voy a utilizar guata, cuando desaparezca el olor, yo no quiero impregnar todo este saquito, que es el que se va a ver, sino yo saco este, le aplico la esencia y lo vuelvo a meter dentro de este otro, que es el decorado. ¿Que quiero cambiar la guata? Ahora lo veréis cuando hagamos este saquito. Aquí se queda un trocito que tenemos que coser a mano. Bueno, pues simplemente cortando ese hilo podemos sacar la guata y meterle en el interior lo que nos apetezca. Si queremos que el saquito sea de, por ejemplo, lavanda. Pero bueno, yo lo hago así. Hay muchas maneras de hacerlos y ya cada uno que lo haga como quiera. De hecho, hace ya bastante tiempo hice
unos ambientadores utilizando un bastidor pequeño de madera. No sé si ese vídeo lo habréis visto, por aquí por la esquinita, y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Pues ahora vamos a hacer el saquito interior. En esta ocasión estoy utilizando un resto de cortina que tenía y vamos a cortar una pieza de 30 por 14 centímetros y que vamos a doblar a la mitad. Vamos a pasarle un pespunte dejando 1 centímetro de orilla en estos 3 lados, por aquí y por aquí. Pero cuando estemos terminando vamos a dejar unos 4 o 5 centímetros sin coser para después poder darle la vuelta y meter el relleno. Guata no vamos a colocar demasiada para que no quede demasiado duro, sino que quede vaporosa para que pueda digamos, difuminar el aroma. Yo voy a utilizar esta esencia que es para hacer velas y ya la tengo aquí puesta una pequeña cantidad en este vaporizador y le he añadido alcohol porque voy a impregnar la guata. Me he puesto guantes porque esta esencia es bastante potente. Yo ahora mismo de este saquito de aquí casi que ya me estoy emborrachando porque huele bastante potente, así que le voy a poner poca cantidad. Dependiendo de la esencia que utilicéis, pues le ponéis más o menos. Y esta huele a canela y naranja. Pues la vamos a aplicar en la guata. Ya depende de la cantidad de olor que queráis, le ponéis más o menos. Y vamos introduciéndola. Y ahora solo nos queda coser a mano esta abertura. Colocamos el relleno en el interior. Y terminamos el saquito colocándole un cordón, cuerda, lazo, puntilla, lo que tengamos. Y ya está listo. Como os dije al principio, podemos colocar una imagen encima de otra y lo vamos a hacer con este saquito que voy a utilizar el diseño de las casitas. He recortado unas pocas e intentado que no sean las mismas. Este va a ser el espacio con el que cuento y quitándole ese centímetro de costura a cada uno de los lados. Vamos a ir viendo cómo colocarlas. Bueno, pues yo voy a poner ese ahí y planchamos. Cuando se ha enfriado, quitamos el plástico protector y vamos con el siguiente. Y las voy a superponer. Y vuelvo a planchar. Esperamos a que se enfríe y retiramos el segundo plástico. Ya tenemos las dos pegadas. Pues ahora ya rematamos como hacemos siempre. Colocamos de nuevo el papel de horno y planchamos unos segundos. Dejamos que se enfríe y ya lo podremos manipular. Y fijaros cómo queda superpuesta una imagen sobre otra. Es muy fácil. Pues ya están listos estos 4 diseños. Este que es el que os enseñé al principio, que es más otoñal. Este que es el que hemos hecho en el vídeo de hoy. Este otro, utilizando otro de los papeles, una esfera con una imagen invernal. Y el de las casitas, que ya veis lo fácil que es superponer una imagen encima de otra. Me parece una muy buena idea para poder tener un detalle estas navidades con un ser querido. Yo he hecho 4 porque se las quiero regalar, quiero tener un detalle con 4 personas muy especiales para mí. Ya veis lo fácil que es. Yo he utilizado transfers, pero también lo podéis hacer con cualquier servilleta o papel de decoupage. La ventaja del transfer, pues que es más rápido. No tenemos que estar esperando a que la cola se nos seque. Espero que os haya gustado la idea de hoy. Si es así, ya sabéis, como siempre, me encantaría que le dieseis dedito arriba al vídeo y lo compartieseis. Así más personas podrán verlo y a mí me ayudaréis un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!